Tanto el portal Axios como el Miami Herald confirman que esas conversaciones se están dando, pero la caracterización cambia. ¿Le sorprenden esas conversaciones? Bueno, no me sorprenden en el entorno en que estamos viendo esta política de Estados Unidos hacia Cuba. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, comúnmente conocido como Raulito, no es parte del anillo de seguridad de Raúl. Él tiene rango militar, una vida política ligada a las redes del aparato de seguridad y del circuito económico militar del Grupo de Administración Empresarial SA, GAESA, que es el conglomerado vinculado al estamento militar que maneja casi el 50% de la economía cubana. En Cuba, esa cercanía no es decorativa, no es una palanca de acceso, protección y control de información. Se dice que Raulito es el nieto favorito de Raúl, es hijo de la hija mayor de Raúl, Débora Castro Espín, ¿no? Y en Cuba el poder funciona por redes de seguridad y control económico. Si Rubio está hablando con un hombre del círculo íntimo de Raúl, pues la señal es que Washington quiere explorar un canal con los que tienen capacidad de autorizar movimientos reales. ¿Se pueden establecer paralelos en el modelo de lo que ocurrió en Venezuela, en donde Estados Unidos captura a Nicolás Maduro, a Cilia Flores, pero deja en el poder a quienes gobernaban con Maduro y Flores? Bueno, esa es una muy buena pregunta y hay que matizar un poco que el enfoque de la política norteamericana me parece que va en dos vías, ¿no? La vía de negociaciones y la vía de estrangular aún más la economía cubana. Yo creo que hay dos objetivos plausibles, ¿no? Debajo de la superficie de estas negociaciones, ¿no? El primero es una apuesta de sucesión. Eh, Aparentemente, Washington cree que Cuba está entrando en una ventana de recambio dentro de la élite. Puede estar buscando identificar a quién dentro del aparato de seguridad no puede garantizar orden y control mientras se permiten aperturas económicas limitadas. Y ahí sería una lógica parecida a la que vimos en Venezuela. No necesariamente cambiar todo el sistema de golpe, sino encontrar a alguien que pueda entregar estabilidad y ajustes concretos bajo presión. El segundo objetivo, yo creo, y es importante, es posible diseñar un acuerdo, si es posible diseñar un acuerdo que pase por encima de los tecnócratas del partido. GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A. es la columna vertebral del control de divisas y de los sectores rentables. No, cualquier apertura que tenga impacto real posiblemente tendría que pasar por ese circuito. Eso abre una posibilidad incómoda, ¿no? Una aproximación con Estados Unidos que a cambio de alivio de sanciones o de acceso a recursos termine reforzando el dominio económico de los militares, sin tocar de fondo el aparato de control político. Hoy mi colega Boris Sánchez entrevistaba al congresista Carlos Jiménez, congresista republicano por la Florida, nacido en Cuba, es uno de tres que representan al sur de la Florida. Y ellos hablaban, por ejemplo, de presentarle cargos a Raúl Castro por el derribamiento de los aviones de Hermanos al Rescate hace varias décadas. Pensaría uno que para tener un modelo similar al de Maduro, que estaba acusado, tenía un pliego de cargos en Estados Unidos. Dentro del futuro de Cuba, haya o no negociaciones, ¿hay un futuro para los políticos que se han hecho en Estados Unidos dentro de la isla? ¿Tienen un papel dentro de la isla? ¿Cómo considera usted que ve la isla, lo que está ocurriendo, los habitantes no involucrados en la política, con estas decisiones, cómo impactan su vida y la percepción que muchos tienen que van a llegar a gobernar Cuba en un futuro? Bueno, yo creo que los efectos diarios del estrangulamiento por el bloqueo petrolero no son severos, ¿no? Y la vida de los cubanos cotidiana es muy dura, ¿no?
Yo veo difícil, ¿no?, que esa presión llegue a generar, ¿no?, un levantamiento en términos de los líderes orgánicos de la revolución. Aquí yo creo que hay más preguntas que respuestas en términos de dónde vamos y a dónde va esta política, ¿no? ¿Cuál es la salida concreta que ofrece Washington? Eh, ¿Tiene Rodríguez Castro, por ejemplo, la autoridad para negociar algo o solo está tomando el pulso para Raúl? Veo muy difícil que haya una salida que incluya el encauzamiento de Raúl y un enjuiciamiento de Raúl Castro, que a estas alturas tiene 94 años, pero que tiene todavía un poder de influencia. ¿Qué está dispuesto a ofrecer Trump? ¿Y qué exigiría a cambio? ¿No? Y como usted lo dice, en el plano político hay una incógnita muy grande, que es, ¿se puede cerrar un trato sin provocar una reacción fuerte de sectores duros en Miami y en el Congreso? ¿En dónde encaja, por ejemplo, la ley Helms-Burton, que prohíbe diálogo sin cambios de régimen? Y como usted sabe, Rubio y los congresistas cubanoamericanos, como Carlos Jiménez, del sur de la Florida, han apoyado el estricto cumplimiento de esa ley, ¿no? Lo único que está claro hoy en día es que la presión energética está generando costos muy grandes, inmediatos para la población en Cuba. Y hay algo, es una pregunta básica y evidente, eh, y es, Cuba no es Venezuela, la estructura política de Cuba es muy diferente a Venezuela. Un escenario como el que se dio en Venezuela difícilmente se va a repetir en Cuba. Las estructuras políticas en Cuba son mucho más, llevan mucho más tiempo siendo desarrolladas y son más sofisticadas de lo que se veía en Venezuela, ¿o no? Eh, en efecto, totalmente de acuerdo con ese análisis. Yo creo que el régimen cubano no es el mismo régimen de Venezuela. Hay diferencias muy importantes. Mm, eh, los interlocutores que se están buscando y que potencialmente se están encontrando, el hijo de Raúl, el nieto de Raúl, eh, son interlocutores dentro de la familia revolucionaria, incluso más cercanos a la figura más orgánica y relevante de la revolución que todavía existe. Entonces, hay que ver si esos interlocutores pueden ejercer una influencia que llega por encima de la partidocracia, por encima de la tecnocracia que lidera el Partido Comunista. Y en qué medida esos elementos van a ser desautorizados o permitidos en a continuar ese diálogo, ¿no? Y ahí hay que ver qué es lo que Trump está ofreciendo y de qué, porque eso va a determinar hasta qué punto estas negociaciones pueden llegar a un arreglo, a un deal, como dice el presidente Trump, entre los Estados Unidos y Cuba. Y eso todavía no se sabe. No se sabe qué es lo que se está ofreciendo en concreto y qué por parte de los Estados Unidos y qué es lo que Cuba está dispuesto a dar a los Estados Unidos para que levante un poco el estrangulamiento que tiene sobre la economía. Y ahí vuelvo otra vez con la ley Helms-Burton, que establece unos reglamentos estrictos de ley, ¿no?, sobre la relación entre Cuba y los Estados Unidos. La ley le da flexibilidad al presidente y el presidente tiene flexibilidad y hay muchos loopholes en esa ley para que el presidente pueda manejar la relación. Pero el tema aquí, como usted lo dijo, es en qué sentido Trump tiene libertad versus
su base política en el sur de la Florida y en base a los intereses políticos del secretariado y su vínculo orgánico con la comunidad del sur de la Florida, para hacer un arreglo que sea beneficioso para ambas partes.